¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Adán Augusto afirma en una entrevista con Ciro Gómez Leiva que no tenía conocimiento del actuar de su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. ¿Qué opinas? ¿Qué opina? ¿Le cree? ¿No le cree? Sin duda, el tema del ex secretario de Gobernación durante el sexenio del presidente López Obrador, posteriormente precandidato a la presidencia de la República y finalmente cabeza de la coordinación senatorial, continúa dando de qué hablar, y estas palabras, estas declaraciones, fueron parte de la agenda informativa de este día desde diferentes perspectivas, desde diferentes líneas editoriales, y en donde se trató, ¿no?, cada una de estas posibilidades. Y aquí es lo que me interesa a mí, plantear las dos posibilidades y analizarlas a fondo con ustedes. Vamos a presentarle la información, las dos posturas, las consecuencias de las mismas, cómo la derecha intenta llevar agua a su molino y de qué forma, las declaraciones también de Paco Ignacio Taibo en el programa de los periodistas en Canal 11, que no tienen desperdicio, y que aclaró, ojo, que aclaró que el grito de no está solo, no fue de una mayoría. Así lo dijo Paco Ignacio Taibo. Palabras más, palabras menos. No fue una mayoría, fue un pequeño grupo. No fue del Consejo, no fue la postura por parte de Morena, ni mucho menos, como se ha querido manejar en algunos medios de comunicación. Vamos a hacerlo con profundidad, o al menos a intentar profundizar, si ustedes me lo permiten. A ver, vamos con la información, si les parece bien. ¿Qué fue lo que dijo o qué fue lo que comentó el señor Adán Augusto, ¿no? Durante esta charla con Ciro Gómez Leiva, durante esta entrevista en donde desde un principio, ¿no?, Adán Augusto abiertamente lo dijo: estoy a disposición de las autoridades, no tengo ningún conflicto en ese sentido, no me estoy escondiendo, he estado trabajando, ¿no?, para el movimiento, he estado trabajando en cuestiones de operación, ¿no?, que muchas veces me pide el movimiento, y no me he estado escondido ni nada, ni nada por el estilo. Palabras más, palabras menos. Ciro Gómez Leiva, por supuesto, le pregunta, ¿no?, sobre si tenía conocimiento de las actividades de Hernán Bermúdez, y la respuesta de Adán Augusto es: la verdad es que no sospeché. Así lo dijo, ¿no? Si lo hubiera sospechado, si hubiera tenido algún tipo de información, lo hubiera despedido inmediatamente, ¿no? Lo hubiéramos separado del encargo. Así lo dijo en esta entrevista con Gómez Leiva. Incluso el senador morenista detalló que veía a diario a su exsecretario, ahora prófugo de la justicia, en las reuniones de seguridad. Nos dijo: nos veíamos todos los días, acudíamos a la mesa de seguridad. Ahí se presentaban él y las demás autoridades y presentaban informes correspondientes. Tras ser cuestionado sobre si las fiscalías lo han buscado, Adán Augusto dijo que no, pero reiteró que si esto ocurre, va a colaborar con las autoridades mexicanas para esclarecer el caso. En ningún momento, pero yo ya hice público que, como cualquier funcionario, estoy a la disposición de cualquier autoridad que solicite de mí en una declaración o en alguna comparecencia. No obstante, el exgobernador de Tabasco se negó a opinar más sobre la polémica. Dice: yo prefiero esperar a que las autoridades determinen y deslinden responsabilidades. Sobre el futuro de su carrera política, el también tabasqueño explicó que, a pesar de este escándalo, va a seguir trabajando en Morena para intentar contribuir, como lo ha hecho a lo largo de muchísimos años, a que este movimiento continúe consolidándose. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reprochó la conducta de los morenistas y expresó que todo aquel que se desvíe de los principios del partido debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad que sea sustentada con pruebas. Esto lo dijo también en una entrevista con el propio Ciro Gómez Leiva, ¿no?, en donde habló de esta em, comisión en donde va a evaluar las famosas incorporaciones, ¿no?, que llegan precisamente al movimiento de la Cuarta Transformación. Por otro lado, le estoy presentando ahorita toda la información y después me lanzo con los intentos de análisis, ¿no? Ya sabe que aquí primero información, luego opinión. ¿Qué dice la derecha? La derecha dice, en declaraciones de Marco Cortés, que con el caso de Adán Augusto,
cuyo secretario de Seguridad Pública, cuando fue gobernador de Tabasco, está relacionado con el crimen organizado, se confirma, dice Marco Cortés, el narcogobierno y el narcopartido, el involucramiento de los grupos delictivos en las campañas. El panista señaló que se debe investigar si Adán Augusto tiene algún tipo de responsabilidad administrativa y debe buscarse que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue para que se abra una investigación exhaustiva. Llamó además a Adán Augusto a que declare qué sabía sobre su secretario de Seguridad y por qué lo nombró, y apuntó que cuando fue dirigente del PAN, una y otra vez denunció la participación del crimen organizado, amedrentando a sus candidatos, golpeándolos, secuestrándolos y también matándolos. Cada vez se confirman más esos dichos, esos señalamientos que tuvimos, porque se ve como personajes tan cercanos al presidente López Obrador y en su momento a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues resulta que están involucrados con el crimen organizado. Respecto a este asunto, está claro que Adán Augusto tiene responsabilidad política, porque aunque no esté imputado penalmente, tiene una responsabilidad política respecto a las acciones del secretario de Seguridad Pública. En esto último, coincide en parte con otros señalamientos que se han hecho en otras esferas. Paco Ignacio Taibo, en una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, habló de este Consejo de Morena, en donde se escuchó el grito de "no estás solo" cuando Durazo, el gobernador de Sonora, presentó a Adán Augusto. La reacción primigenia de muchos analistas, de muchos opinadores, de muchos periodistas, fue de cuestionar de inmediato ese tipo de apoyo, por las razones obviamente mostradas, e incluso hubo señalamientos inteligentes, como el de la abogada Vanessa Romero, quien recordó que ese grito se dio para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando éste realmente sí era víctima de un ataque constante por parte de la derecha en toda la extensión de la palabra, un ataque que iba en contra de las mayorías y en contra de una política honesta frente a un país que se desmoronaba en manos de la oligarquía, que no tenía el mínimo interés en cambiar las cosas. La postura de Paco Ignacio Taibo por eso es importante, porque ayuda a entender que fue un grupo el que comenzó a gritar, que no era la mayoría, que no fue la postura del Consejo Nacional Morenista, que no hubo ningún pronunciamiento a favor institucional del actual coordinador de los senadores de Morena. Ahí nos damos cuenta más o menos cómo se va estructurando todo este escenario. Y voy a empezar con la opinión, pero basado en eso, en escenarios. ¿Le parece bien? Para que usted no me mate, nos escuchemos y nos entendamos. A ver, por un lado, ¿Adán Augusto tiene acusaciones jurídicas? No. ¿Se le está acusando de ser parte de la barredora? No. ¿La Fiscalía General de la República o la Fiscalía de Tabasco lo señalan en pocas palabras de ser narco o integrante del crimen organizado? No. A partir de ahí ya podemos dejar de lado la discusión o falsa discusión sobre esa responsabilidad jurídica. Entonces, ¿qué estamos debatiendo? ¿Qué estamos discutiendo y qué intentamos profundizar? La responsabilidad política. ¿Es menor el golpe? Depende del interés político y mediático, ¿no?, que se vaya manejando. Pero al final de cuentas, existe una responsabilidad que trae consecuencias. Y en ambos lados debemos tener en cuenta que hablamos de la Secretaría de Seguridad. Es decir, no hablamos de una dependencia menor, no hablamos de un espacio que no tuviera contacto directo, como lo reconoce el propio Adán Augusto en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva, con el propio gobernador. Es decir, hablamos de una dependencia y hablamos de un personaje que tenía contacto todos los días y que todos los días se entregaban documentos y que todos los días se entregaba información. Eso hay que dimensionarlo de manera muy, muy clara. La trascendencia de la dependencia involucrada por las decisiones que ahí se toman y la cercanía reconocida por el propio Adán Augusto que había entre ambos. Ajá. ¿Lo sabía o no lo sabía? En ambos lados debemos tener en cuenta este punto que estamos manejando. Es como si la doctora Claudia Sheinbaum dijera que no tiene idea de lo que hace Omar García Harfuch, o si el presidente López Obrador dijera que no tenía ni idea de lo que hacía Rosa Isela Rodríguez, o cualquier otro gobernador, ¿no? En ese sentido. Pero vamos a comenzar entonces por el lado de que no sabía. Vamos a dar beneficio de la duda. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Seamos honestos, en este escenario, pues todo es posible. Pero, ¿qué devela? Devela
que siendo tu gobernador, no supieras o no estuvieras enterado de lo que hacía el jefe de seguridad del estado que encabezas, que devela. ¿Nunca le pediste cuentas? Es decir, cuando te entregaba las cuentas, no las curabas, no las checabas, no las estudiabas. Bastaba con que hubiera disminuido el índice delictivo, fuera como fuera, porque ahí hay unos datos que señalan que hubo una disminución. El problema con esta posibilidad es que no solucionas el problema de fondo, sino que solo lo controlas para tu propio interés. Me explico. Si tú decides, ¿no? no hacer caso a lo que sucede alrededor y únicamente te aceptas lo que esta persona te está entregando en papel o te está entregando en documentación, en informes, en encuentros, en reuniones, que son resultados positivos y con eso para ti es lo único que vale, ¿no? Entonces lo dejas hacer. Le entregas total control de la dependencia a su cargo. ¿Esto qué tan responsable puede ser como gobernador o como presidente de la República? Delegar de tal manera dicho problema. Esto origina lo que le acabo de mencionar. No solucionas el problema. Lo estás controlando solamente para tu propio interés. Lo estás controlando para tu propio gobierno. Cuando tú te vas, va a estallar. ¿Por qué? Porque lo que existe es un acuerdo con el crimen organizado por parte de esta persona que le deja atadas las manos a la próxima administración. O, como en este caso, tu jefe de policía es el crimen organizado, lo controla porque es el mismo. Entonces, tarde que temprano, pega porque porque va a querer más poder, porque va a querer más privilegios, porque va a querer someter al próximo gobierno. Entonces, ya de entrada, insisto, no es menor el hecho de decir, yo no sabía, yo tenía reuniones siempre con él y a mí me entregaba buenos números. Supongamos que sí preguntó, pero le mintieron. ¿Es válido? Sí. ¿Puede ser tan confiado en un tema tan directo? Sí, sí se puede dar, pero no te exime. No te exime cuando estalla todo, porque como líder debes asumir la responsabilidad de a quién colocaste, sobre todo, insisto, en áreas sensibles. Es decir, tal vez, para algunas personas, no te hace corrupto, pero sí eres responsable de lo que hizo el corrupto. Entonces, el hecho, de decir no lo sabía no es menor. Es un descuido que cuestiona tus capacidades como líder, que cuestiona tus capacidades como gobernante. No es que no supiera si alguien se robaba las copias. Es como cuando Peña Nieto dijo que no sabía que Rosario Robles se había volado el dinero de la estafa maestra o que se había desviado tal cantidad de dinero. Nadie imputó a Peña por la estafa, pero nadie le creyó que no lo supiera. Entiendo que la credibilidad para un sector de la audiencia no es la misma y estoy de acuerdo, pero al final hablamos de liderazgos, liderazgos que de una u otra forma olvidaron que no puedes entregar totalmente un área sensible, sino por lo menos cuestiones, indagues, y menos cuando hay señalamientos. En el caso de Enrique Peña Nieto, la auditoría de la Federación le dijo, oiga, Rosario Robles, la Secretaría de Rosario Robles están desviando dinero. Se hizo como que le hacía el viento, como que le hablaban a otra persona. A Felipe Calderón se le acercaban personas a decirles, oiga, tal persona, Genaro García Luna, está vinculado con el narco. Se hizo como que la Virgen le hablaba. En el caso de Adán Augusto, había reportes, había señalamientos del ejército que advertían precisamente del vínculo de este señor Bermúdez Requena con el crimen organizado. Y no desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública, sino desde antes, en gobiernos anteriores, allá precisamente en Tabasco. Por eso es que cuando Felipe Calderón dice, yo no sabía qué hacía Genaro García Luna, cuando era la persona con la cual hablaba, tenía contacto, reuniones, todo lo relacionado, pensando dentro de esta lógica, ¿no? De que no saben, pues no es creíble. No es creíble, pero además, insisto, no te exime la responsabilidad.
No te exime la responsabilidad de decir, yo no sabía que mi jefe policíaco, que mi jefe de seguridad era un narco, o más que un narco era el crimen organizado. Vamos con el otro escenario. Sí lo sabía. Dentro de este esquema, ajá, hay algunas opciones. La primera, sí lo sabía, pero no actuó, por indolencia o conveniencia. ¿Por qué? Porque se empoderaron demasiado, porque, reitero, daba resultados para tu proyecto. Aquí hay un detalle importante. La violencia en Tabasco se presenta o estalla con mayor furia durante el cambio de gobierno, la llegada de Javier May. Y aquí entonces entendamos algo. La violencia es con la intención de ¿qué? De someter a un nuevo gobierno, de hacerle patente que quien manda es el crimen organizado que tiene patente de corso. La violencia se utiliza para boicotear a la nueva administración, para someterla, insisto, a aceptar condiciones de la barredora. Y, por supuesto, bueno, también se genera la violencia por las diferencias al interior de esta. ¿Eso qué implicaciones te otorga que tú, sabiendo que la barredora opera con niveles de violencia y protección, no la hayas desmantelado? O por lo menos advertido al nuevo gobierno. Sí, tú no eres socio de la barredora, pero no advertiste al respecto. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Porque era una revancha política? ¿Porque cobrabas facturas políticas? ¿Porque mantenías una porción del poder desde la seguridad o desde la generación de la violencia? Cuando hablamos de la otra opción por complicidad directa, no hay pruebas. Esa es la realidad. Hasta el momento no hay ninguna prueba al respecto o no se ha indagado al respecto. Hay que ser muy claros en eso. Pero hay una responsabilidad política muy grande, muy grande. Si lo sabías es grave, porque te habla de complicidad en cualquier nivel. Si no lo sabías es grave, porque te habla de una enorme incapacidad para saber lo que está pasando en tu estado. Por lo tanto, en ninguna de las dos circunstancias eres inocente. Es decir, no resultas inocente de un asunto de esta naturaleza. E insisto, me estoy yendo solamente lo más claro en las ideas que se han ido planteando durante las próximas horas. Ni siquiera he interpretado como tal las posturas. No debe haber protección, no debe haber encubrimiento hacia los corruptos, ni directa ni indirectamente. Esa es una promesa que se ha hecho siempre desde la propia 4T. Por lo tanto, no hay, no hay, no hay un beneficio, ¿no? Al asumir que no tenías idea de lo que estaba pasando. Hay una responsabilidad de carácter político que va a afectar tu capacidad política. Esto nos lleva a lo que declara Paco Ignacio Taibo, cuando dice, es un pequeño grupo, el grupo de Adán Augusto. ¿Por qué entonces el grupo de Adán Augusto intenta montarse y es pregunta, en un evento tan importante de consejeros para hacer creer que te está apoyando el evento, para ir en contra incluso de lo que está declarando o va a declarar o lo que ya declaró Luis Alcalde, que es la dirigente nacional? ¿Para qué tratar de desviar la atención como decir, desde aquí surgió el grito de respaldo a Adán Augusto? No, surgió por parte de un grupo, el propio grupo de Adán Augusto, ese grupo que opera en el Senado de la República, que opera en la Cámara de Diputados y que está ahí presente como tal, pero que no representa a la mayoría de Morena, que no representa ni siquiera la mayoría de votos hacia Morena, que no representa la figura de la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo explica muy bien Paco Ignacio Taibo, ajá, dejando muy en claro que no fue una postura oficial de Morena. Por eso para mí, y aquí entra parte de mi opinión, bueno, ahorita le comento mi opinión, pero para no desviarnos. El tercer tema que analizamos, la derecha. La derecha no tiene 10 de mayo. Lo que diga Marco Cortés es una estupidez. Perdón que le diga así. El PAN no tiene cara alguna para tratar de montarse en esto. Pero ¿sabe por qué lo trata de hacer? Porque se envalentona. Se envalentona cuando hay voces que dicen, es que efectivamente Adán Augusto no sabía lo de su secretario de seguridad. Entonces los panistas dicen, pues sí, tampoco Calderón. Y así se envalentonan.
Y por eso salen a decir las ridiculeces que dice Marco Cortés. Y por eso salen a decir las tonterías que dice Marco Cortés, en donde habla de un narcogobierno para hacerle el juego a los Estados Unidos, para tratar de abrirle la ventana a los Estados Unidos. Porque esa es la postura al final por parte de estos personajes, del PAN concretamente. Ujú. El PAN es un narcopartido. Ajá. Y los narcogobiernos aquí fueron los de Vicente Fox y los de Felipe Calderón, perfectamente claros, con pruebas claras y contundentes. No es lo mismo un gobierno estatal que un gobierno federal. No puedes aglutinar todo un país en un estado. Por lo tanto, la declaración de Marco Cortés es totalmente mañosa, totalmente mañosa. Hay declaraciones o pruebas de que Rosicela Rodríguez estuviera metida con el narco. Hay declaraciones en ese sentido para asegurar que hay un narcogobierno de López Obrador. Hay declaraciones o pruebas de que la estrategia de López Obrador era para proteger al narcotráfico. Porque ese asuntito de los balazos, no abrazos, abrazos, no balazos, todos sabemos que fue una manipulación burda por parte de medios corporativos. Entonces, no hay ningún narcogobierno, como dice el señor Marco Cortés. Ninguno. Hay un funcionario que era el líder de un grupo delictivo, como la Barredora, y hay una responsabilidad, hasta el momento política, de un gobernador. Se requiere indagar si hay una mayor responsabilidad, sin duda alguna, tendría que, sin duda alguna, para aclarar y transparentar la situación. ¿Qué tanto sabía? ¿Qué tanto no sabía? ¿Qué tanto se protegió? ¿Qué tanto no se protegió? ¿Qué tanto era parte de lo mismo o qué tanto estaba fuera de lo mismo? Y eso tendría que indagarse, por supuesto que sí. Insisto, como parte de una transparencia y como parte para decir, pues yo no sabía, ¿no? Para justificar el argumento en ese marco. Aquí entramos, ajá, a un punto fundamental. Surge de un gobierno de Morena. Y entonces surgen otras preguntas. ¿Es solo un asunto local? ¿Es un pleito político? ¿Simplemente fue Javier May actuando de manera honesta y diciendo yo no voy a cubrirle a la espalda a nadie? Y actuó como se tendría que actuar sin pensar en implicaciones políticas, sino simplemente tratando de hacer bien tu trabajo. Es parte de una estrategia política para disminuir este poder que ha alcanzado Adán Augusto en la Cámara de Senadores, que no ha sido positivo para la cuarta transformación. Cualquiera de las dos opciones dentro de este escenario es válida. ¿Qué tanto se debilita a partir de ahora la coordinación de Adán Augusto? ¿Qué tanto pierde credibilidad al frente de este grupo y más allá de su propio grupo o de su círculo de poder con el resto de los integrantes de Morena? Un punto clave va a ser la presidencia del Senado. Veremos hacia dónde se mueve precisamente la misma y hacia qué grupos al interior de la 4T se mueve. Ahora, si me lo permitan para ir concluyendo, a mí me queda claro que cuando tú juegas tratando de llamar la atención de esa forma, como denuncia Paco Ignacio Taibo, es una manera muy tramposa, porque intentas manejar el discurso, intentas manejar la narrativa, intentas mandar un mensaje mediático. En la mañana les decía, ¿con quién se está hablando en Morena? Se están hablando entre ellos. Y cuando tú lanzas ese grito de no estás solo, es hacia afuera, para tratar de que se paren las críticas hacia la figura de Adán Augusto. Eso por un lado. Dos, como les decía, la derecha no tiene ningún tipo de autoridad para decir ni pío. Ya aquí sí había dado mi opinión hace unos, este, unos minutos. Tres, me parece que sí va a afectar la coordinación de Adán Augusto desde el Senado de la República y sí creo que hemos comenzado a ver ya la primera operación clara y contundente desde Palacio Nacional para tomar más control y mayor preponderancia de lo que sucede en el Poder Legislativo, en donde en las últimas fechas los dos coordinadores han actuado más para sus intereses personales que para sus intereses colectivos. Y si no de manera directa, por lo menos sí termina beneficiando al obradorismo ideológico que tiene la posibilidad de colocar a uno de los suyos
a gente más cercana a la visión de país que tiene la doctora Claudia Sheinbaum que a la que tienen Adán Augusto y Ricardo Monreal. Dos personajes que lo hemos dicho, forjados en el prismo y que brincaron a Morena a raíz de que no se les dieron candidaturas. Bueno, en el caso de Monreal al PRD, en el caso de Adán Augusto a Morena, no, cuando no se le dieron una candidatura. Me corrigen en la tarde y tienen toda la razón en la mañana. Sí, Adán Augusto llegó a ser gobernador ya siendo candidato de Morena. Efectivamente, fue fundador de Morena en el estado, pero él brinca a Morena no por una convicción ideológica, sino que al igual que Monreal, por una cuestión de interés de cargos. Y me parece que ahí es en donde está la diferencia con la doctora Sheinbaum, con Paco Ignacio Taibo, con Citlali Hernández y con muchos otros personajes de Morena, quienes tienen claro que el proyecto está por encima de las individualidades. Por eso yo le reitero y termino con esto. Yo difiero cuando me dicen son iguales. Yo creo que no. Y le voy a decir por qué, no me linche. Le voy a decir por qué no creo que sean iguales. Porque uno fue un gobierno de Morena el que lo destapó. Y porque confío en que no va a haber ningún tipo de complicidad para tapar lo que se tenga que investigar al respecto. Y porque a final de cuentas hay mucha gente honesta en Morena también que está dando esa batalla, como el propio Paco Ignacio Taibo, que abiertamente se enmascara acciones de esta naturaleza. No creo que se esté perredizando Morena, creo que está definiendo muchas cosas que tarde que temprano se iban a definir en este rumbo y en este viaje que llevan siendo la fuerza dominante y hegemónica de nuestro país. Y el último punto, para dar opinión también en todos, cada uno de ellos, ya lo he dicho yo en otras oportunidades. Para mí es muy poco creíble que tú como gobernador, como autoridad, no sepas lo que está haciendo tu secretario de Seguridad Pública. La pregunta que yo ya haría es, ¿por qué? ¿Por qué se permitió? Y los, digamos así, escenarios que le di son los que tendrían que llevar a esta respuesta. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.